Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:32, 7:32 en las Islas Canarias. Como siempre a estas horas, pues tenemos nuestras dos bandejitas de embutidos de navarretintoibéricos.com. En esta ocasión, pues nos toca un poco de lomo espectacular. Embutidos ibéricos, 100%, nada de 50% ibérico, 50% otras cosas. Embutido ibérico 100%, pata negra, criado en granjas de selección genética en Extremadura, criados luego en Montanera, secados de la mejor forma posible, con una tecnología francamente avanzada, de lo más avanzado que hay en estos momentos en España. Y todo eso, pues entran ustedes en navarretintoibéricos.com y lo pueden probar. Pueden pedir ustedes sus embutidos y que no sean solo nuestros tertulianos los que los disfruten. Y que, además, si son ustedes socios del Club de Amigos del Toro TV, recuerden que tienen un 10% de descuento. Hora de empezar nuestra tertulia, hoy con doña Ana Grau. Muy buenos días, doña Ana. Muy buenos días, don Luis. Con don Javier Venegas. Muy buenos días. Buenos días, pero vengo con un pinchazo. ¿Con un pinchazo? Sí, he pinchado. Tengo una bomba, me paro cada poco y le doy un poco para llegar aquí. Hay que llegar como sea, o sea. Ay, es lo que tienen los vehículos motorizados. Tiene usted que coger un patinete eléctrico, hombre. Sí, bueno, y tenemos con nosotros a don Borja Montoro. ¿Qué tal está usted, don Buenos Borja? Días, pues muy bien. Como siempre, a estas horas de la mañana, fresco, salido, bien, con ganas de pelear. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes este inicio de campaña electoral de las europeas? ¿Qué les ha parecido el arranque? Porque ya estamos otra vez inmersos en una campaña electoral, después de las catalanas, después de las vascas, después de las gallegas. Llevamos todo el año electoral y todavía no sabemos si a lo mejor tenemos convocatoria de elecciones generales también este año, con lo cual, pues nada, todo maravilloso. ¿Cómo están viendo ustedes la campaña de las europeas? Doña Ana, ¿qué dice usted? Bueno, yo creo que el inicio de campaña está resultando, bueno, de algún modo nos ha vuelto a ocurrir los 5 días en que Pedro Sánchez se va por tabaco, digamos, alteraron irremisiblemente la campaña catalana. O sea, la campaña catalana nunca se recuperó de esa distorsión. Y yo tengo la impresión de que también le va a costar mucho a la campaña europea recuperarse de la distorsión que ha introducido pues las dos últimas bombas lanzadas desde Moncloa. Una es obviamente el conflicto con Argentina, todo esta doble vara de medir entre, pues evidentemente, yo considero que el presidente argentino, el señor Milei, pues ha hecho declaraciones desafortunadas, pero claro, hay que ver las que había hecho primero el ministro Óscar Puente, sobre todo qué diferencia de vara de medir cuando, digamos, los excesos vienen de un lado del espectro ideológico o del otro. También hay un intento de criminalización de familias políticas enteras, y yo creo que el electorado se empieza a hartar de estas cosas. Nada más nos faltaba el tema de Palestina, el tema de Israel. Pero de algún modo, yo creo que una vez más la campaña europea va a ir de todo menos de lo que debería ir, y yo creo detectar en muchos sectores del electorado cansancio y frustración. En principio, en estas elecciones se esperaba que el PP ganara nítidamente al Partido Socialista. Creo que han cometido el error el Partido Popular de plantearlo como el enésimo plebiscito contra Pedro Sánchez, cuando en realidad no basta con decir Sánchez se tiene que ir, igual tienes que perfilar mejor tus propuestas. A mí me da mucho la atención que ayer en la concentración contra la amnistía pues no tomara la palabra la candidata a las europeas, Dolors Montserrat. O sea, muy curioso, sí. De esto se puede deducir o una falta de no sé, o creen que el discurso de la amnistía
amnistía no les va a ayudar o sea, hay una falta de convicción en el propio discurso de amnistía o en el potencial electoral de ese discurso para las europeas, o han querido desvincular una cosa a la otra, pero en todo caso no sé. Yo creo que ayer el Alberto Núñez Feijóo dijo una cosa que evidentemente que es verdad, que a Pedro Sánchez se le pueden reprochar pues muchas contradicciones, por no decir mentiras. No como a Feijóo, que no se le puede reprochar ninguna. Exacto, pero quiero decir, por ejemplo, a ver, el tema de la amnistía, y lo dice una persona como yo, catalana, que yo he ido a manifestaciones contra la amnistía, he ido con toda la convicción, pero yo diría que en estos momentos el Partido Popular, o sea, el Partido Popular ya no convence a nadie de que va a parar la amnistía. Esta amnistía, si se para, será porque porque yo creo que la ley de amnistía que se va a aprobar, no hay ninguna duda de ello, esta será el Consejo de los Diputados, pero ojo, luego hay que implementarla. Yo creo que es una ley hecha mal a sabiendas, hecha mal adrede para que pueda descargar. Si la para alguien, en estos momentos son los tribunales, no va a ser el Partido Popular. Entonces, con todo esto, yo creo que Pedro Sánchez es un timador. Sí, pero el partido... y si hace falta timará a sus Sí, pero que el socios, Partido Popular no llega a meta. Es un poco la sensación que tengo, que se queda en la línea de penalti. Como bien dices, estamos discurriendo por elecciones en las que básicamente el Partido Popular sigue sin quitarse de encima ese eslogan tan desafortunado y tan cortito como era abolir el sanchismo, ¿no? Es decir, que en realidad decías muy bien, ¿y qué? O sea, ¿y después qué? Y después que todas las elecciones se están planteando en ese mismo terreno de juego, que es estrechísimo, que no da más de sí. No da más. En todo caso, en un momento dado, si te equivocas o metes la pata en algo, posiblemente te pueda arrestar, que es lo que a menudo hace el Partido Popular, porque cuando no quieres meterte en líos acabas metiéndote en todos los líos. Y yo creo que efectivamente, no sé si el pueblo español está desencantado, harto. Yo creo que el pueblo español, cuando se hace un barómetro del CIS, que todavía Tezanos no manipula por los resultados que da, pues lo que demuestra es una serie de preocupaciones que no están presentes en ninguna de las campañas. Yo dije que el primer pronóstico que era infalible hacer de las catalanas, según se habían contado los votos, era que evidentemente no sabemos qué va a pasar con el secesionismo, todo este tipo de pamplinas, pero que los catalanes no iban a mejorar un ápice su calidad de vida en Cataluña, los residentes en Cataluña. Eso era algo que lo puede hacer cualquiera. De hecho, seguramente siga deteriorándose. Entonces, yo creo que lo que hay en España ahora mismo es una competencia, básicamente, dentro de un esquema que desgraciadamente es ya bastante, casi una costumbre. Es casi, y lo que perciben algunos ciudadanos, o más ciudadanos de lo que parece, es que esto es entender el poder como un botín, y quítate tú para ponerme yo. Entonces, claro, ese discurso no llega a convencer. Por ejemplo, en las elecciones europeas nos jugamos muchísimo. Sí. Muchísimo más de lo que igual los partidos o el Partido Popular, desde luego, está comunicando. No se trata de parar al fascismo, porque también o sea, el RC que está organizado en Europa es muy diverso, es enormemente diverso. Hay importantes representantes del Partido Popular Europeo, o sea, de lo que estaría, digamos, dentro del Partido Popular Europeo, y también hay conservadores, y luego hay otros que son, digamos, por así decir, más radicales. Pero lo que está en juego en las elecciones europeas no tiene simplemente que ver con Sánchez. Tiene que ver precisamente con una deriva que se ha producido en la Unión Europea, que está provocando unas directivas que yo creo que son verdaderamente peligrosísimas, que están produciendo un daño enorme a Europa, que nos está colocando a los pies de los caballos, y que, bueno, pues ha encarecido enormemente la energía, nos ha vuelto absolutamente nada competitivos, se van a cargar el sector del automóvil, que era una de las poquitas cosas que nos quedaban en Europa a nivel industrial. Es decir, y esto es lo que debería decidirse, y sobre todo teniendo en cuenta que todo esto tiene que ver con dos cuestiones: con el nivel de vida de los ciudadanos europeos, con sus oportunidades y su bienestar, y sobre todo con el empleo. Y no hablo nada del campo, ya no meto el campo por medio, porque lo del sistema, lo de la cuestión agropecuaria en la Unión Europea, igual en datos macro puede parecer hasta presentable, pero las políticas y las directivas europeas son verdaderamente bárbaras. Y esto no es abolir el sanchismo, esto es hacer política,
y empezar a poner propuestas. Yo no sé el Partido Popular realmente a qué carta juega en Europa. Sinceramente, bueno, sí, lo sabe, Luis, no me mire usted así porque sabe por qué lo digo. A saber, el Partido Popular ¿ha aprobado el Pacto Verde junto con el Partido Socialista? Sí, ese Pacto Verde que arruina a nuestro sector primario. Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Popular en Europa? Pues evidentemente, una vez que pasen las elecciones y una vez que haya podido engañar a los incautos que le hayan querido votar, volverá a apoyar todas las medidas de la izquierda progre-woke que arruinan a nuestro campo. Vamos, no le quepa a usted ninguna duda. Bueno, todas las medidas donde haya una cierta organización institucional, donde se huelan puestos, donde proyectar, digamos, el sistema clientelar de un partido. Ese es el problema, porque ni siquiera hay una convicción verde, ni una convicción amarilla, ni ningún color. Es decir, hay una especie de coalición de intereses, que el Partido Popular no parece tener intención de modificar en absoluto. Hay varios aspectos. Claro, es la cuarta vez que nos traen las urnas y las ponen en la mesa y nos convocan a votar y hay partidos que dan la sensación de que esperan que vayas a votar en una y en otra exactamente con la misma cabeza. Es decir, tú vota unas siglas y déjame a mí que yo me ocupo de lo demás, y eso me parece un poco insultante porque yo he hablado con gente y la gente sabe perfectamente en qué consisten las distintas elecciones, mucho más de lo que probablemente los partidos les gustaría que supieran, ¿no? Pero hay gente que te dice perfectamente que estas elecciones europeas tienen una importancia porque se determinan y se deciden cosas que afectan a la vida de las personas, y la gente tiene muy claro que el Partido Popular y el Partido Socialista han estado votando, y Vox, que yo creo que es el partido que tal vez está mejor centrando su campaña en lo que significa la política europea en este momento, porque es el que más claramente está poniendo delante de los españoles el mensaje de esto se está decidiendo en Europa y esto hay que cambiarlo en Europa, y porque además pertenece a un grupo que parece que es el grupo que va a dar un salto más hacia adelante y es el que puede, en principio puede ser una situación, y está enfocándolo de esa manera. Es absolutamente importante eso que ha dicho doña Ana, de que ayer, teniendo unas elecciones europeas dentro de 2 semanas, la candidata del Partido Popular, Dolors Montserrat, ni siquiera sube a hablar a sus votantes. Te pueden decir, hombre, es que era una convocatoria para hablar de la amnistía y para no sé qué, pero entonces subes y la Isabel Díaz Ayuso tampoco sabemos muy bien entonces qué pinta. Da un punto de referencia de la importancia que le dan al contenido. Que le dan al contenido. De las europeas. Claro. Entonces, da la sensación de que el Partido Popular, con respecto a la amnistía también, no es que dé la sensación de que ellos ya no pueden hacer más, es que ayer hablaban dándolo por hecho. La amnistía va a entrar en vigor. O sea, Feijóo lo que quiere es que la amnistía entre en vigor para decirnos, mira qué gobierno más malo, sin darse cuenta de que la entrada en vigor de la ley de amnistía es una atrocidad. Yo diría que es peor que eso. El Partido Popular el otro día en el Senado protagonizó escenificó, más que protagonizar, una oposición frontal a la amnistía, pero luego no ha agotado todas las vías de recurso, no la ha recurrido al Constitucional, cosa que llama mucho la atención, y de hecho permite que puestos a pensar mal, pienses que el Partido Popular no quiere amnistiar a nadie, pero quiere beneficiarse de que lo hagan otros. Claro, entonces, yo creo que de algún modo lo que nos está a mí lo que me transmite es que el Partido Popular está todavía bajo el peso del trauma de que el 23 de julio no pudieron gobernar, aun teniendo una subida muy importante en diputados y en votos y en escaños. Es decir, ellos pensaban que iban a gobernar. Y bueno, hay evidentemente falta convicción en los propios liderazgos, no se sabe de mayores con quién era. Contaban con destruir a Vox, como ya destruyeron a Ciudadanos, pero Vox se resiste a la destrucción. De hecho, es muy llamativo que en Cataluña tú puedas quintuplicar la presencia del PP en el Parlamento de Cataluña y a Vox no se le mueva un diputado ni una pestaña. O sea, Vox ha venido para quedarse. Entonces, claro, tú tienes que resolver la relación. Entonces, por ejemplo, cuando Sánchez saca a los perros de la guerra o de la opinión o cualquiera contra Milei, y tú te quedas ahí en medio y dices, bueno, es que no quiero ir con Milei, pero tampoco quiero ir con Sánchez, no quiero ir con Israel, pero tampoco con Palestina, no quiero ir con España. Claro, al final la gente se queda un poco. Entonces, yo creo que el PP tendría que
evidentemente, a ver, si apuestas por la moderación, apostar por la moderación no es apostar por ponerse de perfil. Si tu aportación es un discurso moderado, los discursos moderados pueden ser radicalmente y beligerantemente moderados. O sea, se puede ser moderado y hablar muy clarito. De hecho, yo creo que hoy en día hay que ser un héroe para defender la moderación en política, tal como se están poniendo las cosas. Pero yo creo que es que el PP tiene prisa, entonces quiere llegar cuanto antes al poder en un marco que le es hostil, o sea, quiere jugar con las cartas del adversario y tendría que, le cueste lo que le cueste, pues ser fiel a un propio discurso, unas propias propuestas, y que esto te hace llegar al gobierno antes, mejor para ti, te hace llegar después. El problema es que a lo mejor Feijóo no tiene tiempo. Me da la sensación... El Partido Popular tiene un problema, y es un problema, disculpa, es un problema de que no es un partido, en realidad, dicho claramente, con un proyecto nacional. Es decir, no de nación grande y libre, ¿no? Sino de un proyecto nacional que sea, en los aspectos más fundamentales, salvando el singularismo de España, en la región española, sea igual en todas partes. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, con la cuestión de Palestina y encontramos a unos varones estando a favor, otros en contra y otros no se sabe. Cualquier cuestión. Agenda 2030, en plena campaña de las europeas sale Juanma Moreno a presumir de lo bien que aplican la Agenda 2030 en Andalucía. Claro, por eso decir, y estará boicoteando la campaña de reuniéndose con los dirigentes chinos al mismo tiempo que mencionaba usted. Un partido parece un franquiciado, ¿no? Entonces, es decir, es una franquicia, entonces hay un Partido Popular en Valencia, un Partido Popular de Cataluña, un partido, bueno, ahora, antes no, ni eso, pero y hay una serie de cosas. Entonces, evidentemente lo que esto traslada al público primero es una realidad, que la gente igual no ha quedado en la cuenta. Es decir, el que tiene el poder en un partido es el que tiene un gobierno en alguna comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque tiene presupuesto. Porque tiene dinero para dar de comer a la prensa, a los periodistas, es decir, la publicidad institucional. Feijóo no tiene nada ahora mismo. Es decir, es una especie de pelele que está intentando templar gaitas y que, para colmo de males, él, por sí mismo, o el grupo que le asesora, no tiene claro realmente qué política hay que hacer. Es decir, pero eso no tendría por qué ser necesariamente así, porque Vox también participa en gobiernos autonómicos y todo el mundo tiene clarísimo que le guste o no le guste a Abascal, el que manda en Vox es Abascal. Es decir, hay una dirección centralizada, hay una voz del partido en todos los temas, que nos podrá gustar lo que dice esa voz o no, pero desde luego no va cada uno por libre en una comunidad autónoma defendiendo cosas distintas. No se salen del tiesto y además da la sensación, no se salen del tiesto en general, siempre hay alguna debate, alguna cosa sospecha, y comentarios, y la prensa siempre está muy pendiente y con los puestos, efectivamente, pero da la sensación de que no se salen del tiesto porque realmente todos tienen un proyecto que es común en Vox, en general, cuando sale un asunto, cualquiera de los asuntos que están sobre la mesa. La actualidad es muy variable. El Partido Popular da la sensación de que sueña con que hubiese una especie de actualidad ya fija y atacar sobre eso. Ellos, como dice doña Ana, parece que siguen viviendo en ese 23J, nos pertenecería el poder, deberíamos haber accedido al poder, tendríamos que estar gobernando nosotros, esto no sucede, pero no son capaces de salir de esa foto fija. Se quedaron plantados. Es que llevan ahí no desde el 23J. Y Sánchez es un enemigo muy hábil, es como una liebre. Es intentar cazar una liebre en el campo que cambia de cintura cada microsegundo, en lugar que con un lebrel, con un oso. Es imposible, no vas a dar alcance, es demasiado rápido. No dirigen el discurso, no llevan la iniciativa de nada, están siempre a correa de ellos, van siempre detrás de ellos. No, pero decía Ana una cosa que es importante, y esto es algo que realmente sospechamos algunos, y es la sensación que hay de que Feijóo no tiene realmente una idea propia respecto, por ejemplo, digamos así, de lo que ocurre en Cataluña. Es decir, puede tener idea que le parece mal la amnistía y bla, 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 pero que en cierta forma él está jugando a dos bandas. Está diciendo, bueno, pues si al final el camino que se decide es este, vamos a tener que sacarle un rendimiento, ¿no? Es que siempre vamos a enfrentarnos a Junts a todas horas y en todos los frentes, vamos a decir aquí que son muy malos, pero luego en petit comité vamos a ver si
porque los podemos necesitar para gobernar. Sí, pero exacto. Vamos a ver, ese marco... Esa ambigüedad es muy peligrosa. Quieren guardar la ropa, da la tener... sensación de que quieren nadar y guardar la ropa siempre, en todos los asuntos. Se dejan una baza porque dicen, no sabemos cómo va a evolucionar esto. Precisamente como no llevan la iniciativa, como no dirigen un discurso, porque no saben muy bien, están siempre dando una opinión diciendo, bueno, que conste que nosotros podemos decir esto, pero por si acaso tenemos esto en la recámara, es que hay a ver si las cosas salen de otra manera. El responsable económico del Partido Popular, hasta ahora, responsable que se sepa, en las otras elecciones, le preguntaron precisamente qué iba a hacer. Son cuestiones elementales. ¿Qué va a hacer usted con impuesto especial a la banca? Que hay que tener narices de llamar un impuesto especial cuando ya está pagando impuestos. Es decir, es un sobreimpuesto. ¿Por qué? Porque nos da la gana, ¿no? Yo no tengo mucho amor por los bancos, pero bueno, las cosas como son, ¿no? Y entonces le pregunta al responsable económico en una cuestión tan fundamental, habida cuenta que el Partido Popular, que yo sepa, todavía no se ha definido declaradamente socialista, o aunque Montoro presumiera adelantar a la izquierda por la izquierda, ¿no? Pero le preguntan, ¿y usted con eso que es impuesto extraordinario, coyuntural, y tal, qué va a hacer el Partido Popular, qué va a hacer al respecto? Y entonces dice, bueno, ya lo veremos. Por el momento, a ver cómo están las cuentas. Es decir, que lo van a dejar. Me están diciendo, es decir, en el fondo, en esto somos exactamente igual que el Partido Socialista. Es decir, nada es coyuntural. Cuando os cae un impuesto, vamos a deciros que es porque ha ocurrido algo, pero luego ya volveremos a lo anterior. Nunca ocurre. Pero el Partido Popular está en eso también. Lanza un mensaje tremendo. Y luego, de repente, pues te sale con algún tipo de ocurrencia que todavía te deja más preocupado. Es decir, por ejemplo, para los jóvenes vamos a hacer una exención fiscal y tal, y mientras empiezan para los que puedan ahorrar, van a estar libres de impuestos. Es decir, eso es un partido que realmente da miedo. Porque es decir, lo que necesita España es una exención fiscal en general, es decir, una reducción de impuestos y a todo el mundo. Y de gastos, porque lo que usted va a hacer es otra exención más, porque si usted tiene un hijo o dos, usted tiene coche verde o amarillo, usted tiene tal... es decir, da lugar, por ejemplo, a que el estupendo manual simplificado de la declaración de la renta tenga 1000 y pico páginas, el simplificado. Es decir, ahora cuando usted meta esta exención nueva a los jóvenes, que tendrá condicionalidades, ¿no? De sí y solo sí tal, sí. Habrá 100 páginas más. Es decir, el Partido Popular da la sensación de que es un partido, básicamente una organización de poder, ¿vale? Para lo suyo, para sí mismo. Es decir, y que además está siempre viendo dónde se coloca en la foto, pensando en lo que les pueda convenir a ellos. Y eso, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver con la política. Con la política, la virtud de la política, porque esto, bueno, es un compadreo. Bueno, yo creo que es un tema de insuficiencia. O sea, por ejemplo, mencionabais el tema de Cataluña. Bueno, en Cataluña hay un partido nacional que tiene una sólida implantación, aunque sea paradójicamente a través de un partido hermano, que es el PSC. El Partido Socialista está muy implantado en Cataluña. Entonces, la jugada de entenderte, de pactar con los indepes, ya está inventada. Ya la hacen los socialistas y lo hacen con gran aprovechamiento para ellos. Entonces, el Partido Popular, la Dirección Nacional del PP, lo que no he entendido nunca es que en Cataluña no les quiere nadie. A ver, la presunta compatibilidad entre el programa económico de la derecha catalanista, nacionalista o incluso independentista con el PP es un vínculo muy débil. De hecho, el PP solo interesa a las élites catalanas cuando gobierna en España. Entonces sí, claro, la pela es la pela, el negoci es el negoci, y entonces sí. Y yo me imagino que parte del malentendido viene que entre el 28 de mayo de 2023 y el 23 de julio, cada vez que Feijóo pisaba Cataluña, le debían ronronear, president, y seguro que las catalanas la intimidad, ven a verme al Círculo Ecuestre, ven a verme a Foment, y claro, cuando vieron que no, pues nada. Entonces dices, el PP en Cataluña tiene que hacer otra cosa. Para empezar, se tiene que implantar territorialmente, tiene que picar piedra. La Dirección Nacional tiene que escuchar más a los dirigentes de allí, porque ahora mencionabais el caso de Vox. A ver, Vox, yo creo que es verdad que ahora mismo es un partido muy centralizado, ya está, cuento una anécdota que bueno, que me lo sabrá perdonar el protagonista, que es amigo mío. El día que dispararon a Alejo Vidal Quadras, que había sido diputado del Parlamento catalán, yo estaba en el Parlamento y me dirigí pues a los compañeros de Vox, que pensé tendrán información más directa.
Y le pregunto a una que además me llevo muy bien, María Elisa Fuster, digo, oye, ¿qué se sabe de Alejo? ¿Cómo se encuentra? Y dice, ahora sale Santi. Digo, bueno, ahora sale Santi, pero ¿cómo se encuentra Alejo? No tengo que esperar que salga Santi a Abascal a darme el parte médico, ¿no? Pero bueno, yo creo que también Vox ahora está en una situación que ya no es un partido pequeño, pero todavía no es un partido grande, digamos, entonces todavía se puede permitir esto, y además, hombre, nadie duda el liderazgo de Santiago Abascal, digamos, cosa que en no... Vox ahora ya no. Cosa que no se puede decir de otros. Pero bueno, que por ejemplo, que no es malo, si lo haces bien, no es malo tener dirigentes territoriales que aporten matices al proyecto, si es de una manera constructiva. Hoy, por ejemplo, Juanma Moreno Bonilla es un tipo, la embajada, las famosas embajadas andaluza en Cataluña, es un poderío, y el PP le debe muchos de los votos que saca en Cataluña a la labor de la embajada andaluza, porque la mayor comunidad andaluza fuera de Andalucía reside en Cataluña. Entonces, esto bien llevado, bien. El problema es que, yo creo que... Eso ha sido siempre un terreno del Partido Socialista. Sí, yo creo que el Partido Popular hay un liderazgo débil, hay un liderazgo con prisas, no se puede ir a gobernar con prisas, y se debaten, bueno, pues entre combatir un marco mental donde se mueven mucho mejor los enemigos, los rivales, los adversarios, que el propio, que en vez de construir un marco propio que debería ser, pues, deberían resolver su relación con Vox, su relación con el PSOE, porque una opción es que digas, no, yo voy a grandes pactos de Estado, yo quiero recuperar los pactos de Estado, y eso para sacar de la ecuación a los otros partidos, pero no quiero acabar con Sánchez, pero claro, no puedo acabar a la vez con Sánchez, con Abascal y con Puigdemont, es que no se puede. Yo creo que es enfrentándonos como nos enfrentamos ahora a las elecciones europeas, y una de las cuestiones claves de las elecciones europeas, o queramos o no, y por mucho que se intente soslayar y por mucho que se le haya adjudicado adjetivos tremendos a hablar de esa cuestión, es la de las fronteras de la Comunidad Europea. Es vital y todos los partidos tienen que saber que eso es una cosa. Y ayer sacan a la estrella máxima del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso, poco menos que proponía la abolición de las fronteras ayer en su discurso, y dice que no estamos a favor de los muros. Digo, vamos a ver, está comprando el discurso de la izquierda de equiparar muro con algo malo, le faltaba la guitarra. Digo, vamos a ver, lo de los muros es, el muro de Berlín no tiene nada que ver con los muros con los que tenemos que defender nuestras fronteras, a los que tenemos perfecto derecho. Entonces hizo un discurso de todo el mundo es bienvenido, mencionaste a palestinos, dice, están bienvenidos, israelíes y palestinos. Yo creo que la gente se tiene que plantear un poco seriamente, decir, tú no puedes venir a contar ahora mismo, delante de unas elecciones europeas, con la avalancha de inmigración ilegal que estamos recibiendo en Europa y especialmente en España, hablar de eliminación de las fronteras y de que los muros son muy malos, es un discurso perfectamente equivocado, absolutamente. Es un discurso un momento, pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones.
La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9 y 1 minuto, 8 y 1 minuto en las Islas Canarias y seguimos con el tema, y seguimos con la tertulia en Mañanas en Libertad. Mañana se va a producir el reconocimiento del Estado palestino por parte de Sánchez. Reconocimiento que al final se le ha aguado un poco porque Yolanda Díaz, esa señora que tampoco da para mucho intelectualmente hablando, le machacó toda la operación de propaganda saliendo en un vídeo a decir que desde el río hasta el mar Palestina será libre, o sea, saliendo a lanzar consignas nazis de las de Hamás. Y claro, internacionalmente consiguió pues que todas las asociaciones judías mundiales salieran a señalar el antisemitismo del gobierno español y en vez de hablar del reconocimiento de Palestina, pues hablaban de las palabras de Yolanda Díaz, ante lo cual va y tiene que meter la marcha atrás. No, yo hablaba desde el río hasta el mar, pero es que convivan dos judíos y palestinos, con lo cual los de Podemos salieron inmediatamente arreando a Yolanda Díaz. Ajá, o sea, que te critican y reculas. Pues no, desde el río hasta el mar, ellos en sus consignas nazis, ¿no? Bueno, es todo tan inmoral, pero a la vez tan esperpéntico, y siguen adelante con el asunto. Bueno, igual que no les importan las elecciones europeas. La sensación que da en general es que les importa un pito. Los palestinos, de España en el los españoles. Es decir, esto es una competición a ver quién consigue seguir atornillado a su posición y seguir en una situación pues que evidentemente a todas luces en cualquier otra circunstancia, pues no podrían vivir como vive ahora mismo esta señora, que es la vicepresidenta, desde luego. Es decir, ¿dónde se ha visto? Aunque nunca se ha visto en una como esta. Entonces, yo creo que hay que empezar, cuando decías que están un poco cansados los españoles, los ciudadanos, bueno, yo creo que a los ciudadanos se les está pasando un poco lo que pasó en Italia hace ya décadas, que empiezan a ver la política como un problema al que hay que intentar sobrevivir. Entonces, si acaso lo que hacen los políticos para animarles a ir a votar es elevar la temperatura, convertir la política en un show, en un late show, meterle basura y despertar las pasiones más bajas que pueda haber y el sentimiento ese de ira, ¿no? Es decir, bueno, que viene la ultraderecha, que viene el comunismo, y eso es lo que hace que funcione básicamente la política. Pero los palestinos no importan a Yolanda Díaz, no importan nada. Nunca importaba y a Pedro Sánchez menos aún. Pedro Sánchez está haciendo un órdago a ver si se convierte en una especie de líder, yo qué sé, del grupo de pueblo o algo así, no lo sé. Pero desde luego para romper el esquema de debate político en España y que simplemente sea o fascista o antifascista, ¿no? Es decir, entonces o estás con Palestina o estás contra Palestina, pero en realidad que se mueran. Es que hablamos de la vicepresidenta del gobierno que siempre decimos, bueno, como es de un grupo de extrema izquierda, siempre esperamos de ellos que tengan un discurso atroz, etcétera. Es que la ministra de Defensa del gobierno de España ayer, es una competición a ver quién es más Margarita Robles, que es juez, ayer habló de genocidio en Gaza. Ella mencionó esa palabra. Eso es un disparate monumental, que un miembro del gobierno de esa altura y con esa formación, y que eso es imposible. No llega un momento que dices, están jugando con las palabras de una manera tremendamente peligrosa. Están situando a España, vamos, nosotros podemos contemplar al margen de lo que cada cual piense el derecho que puede tener Israel o no a defenderse del atroz ataque que sufrió el 7 de octubre, pero no olvidemos que Israel es un país que sufre ataques desde hace 60 años. Entonces llega un momento, al margen de que el de 7 de octubre fue especialmente horroroso y que tienen derecho a defenderse, la situación de España internacionalmente la estamos poniendo en un brete por un quítame allá estas pajas, de alguna manera. Es decir, porque me interesa desviar un poco la atención, da la sensación de que es una cosa totalmente improvisada y ahora necesito encontrar un hueco en el mundo y ahora porque quiero liderar algo. Da la sensación de que Sánchez
él quiere estas cosas, dice, ¿cómo voy a pasar a la historia? Voy a pasar a la historia porque he desenterrado a Francisco Franco y voy a pasar a la historia porque lidero un movimiento en el cual no me acompañan países de la Unión Europea, le acompaña Irlanda y le acompaña Noruega, que creo que son los que van a firmar mañana, etcétera, etcétera, han aparecido ante la prensa. Pero los talibán esta vez que los y por ese tipo de costeros está poniendo a España en una situación internacional que no es solamente con respecto a Israel, es con respecto a todos nuestros aliados. Es que hay muchos países que no van a seguir esa política, que no entienden esa política y que no comprenden cuál es la situación de España y que, por supuesto, nos van a dejar completamente al margen de centros de discusión y de centros donde se toman decisiones importantes en cuestiones estratégicas y ya no vamos a estar ahí. Entonces, eso no se tiene en cuenta y me parece una barbaridad, una verdadera barbaridad. A mí lo que me parece peor, lo que se va a aprobar mañana en el Congreso, los españoles tienen que saber que no es totalmente papel mojado, no va a tener ningún impacto, porque además no va coordinado con el resto de países. Es una declaración meramente simbólica, impacto estratégico nulo, impacto en la vida de la población civil palestina nulo. El único impacto que puede tener es deteriorar significativamente las relaciones políticas y comerciales entre España e Israel. Y otro impacto que me preocupa más, que es que, España es un país que por su historia, y aunque tenemos bastante mejor gente que políticos, pues digamos, excitarlas. En Barcelona ahora mismo hay un llamativo incremento del antisemitismo. O sea, los niños de la comunidad judía que van al colegio tienen que llevar protección especial. Intentaron boicotear la celebración de un festival de cine israelí hasta tal punto que el cine que lo alojaba se echó para atrás, hubo que cambiar. Yo últimamente cada vez que voy a actos convocados por la comunidad, los mozos a la puerta y armados en posición de combate, o sea, con el arma y con el equipo de antidisturbios. Y esto es lo que nos está llevando el discurso responsable de Sánchez, que yo creo, coincido, que Sánchez no se va a volver a presentar a las elecciones, está buscando un acomodo en algún comité de estos de la ONU que les echas 200.000 euros y te fabrican un puesto de trabajo. Dicho lo cual, algunas cosas que la gente debería saber. Lo que está pasando en Oriente Medio, que es una tragedia humanitaria de proporción. Yo estoy convencida que al único que realmente le interesa a los dos estados es al gobierno israelí, en un sentido amplio, no estoy hablando de Netanyahu, porque le va en ello la supervivencia. Por eso es desde el 48 lo están intentando una y otra vez los dos estados, una y otra vez los mal llamados representantes de la población palestina, que en realidad son un atajo de terroristas financiados por Irán y que se pulen la ayuda humanitaria en armas, en túneles debajo de hospitales y de escuelas, y en utilizar a los civiles. O sea, el problema en Gaza es que es una zona densísimamente poblada. Yo el otro día hablaba con un experto en seguridad internacional, me lo comparaba con la batalla de Stalingrado, que hubo 500.000 de bajas civiles en la batalla de Stalingrado, porque era imposible, claro. Entonces es una cosa infernal. O te dejas matar por los terroristas de Hamás, o si te defiendes tienes que hacer una matanza de civiles utilizados a su vez como escudos humanos. Pero cuidado, civiles a los que se educa o en el odio, o se les paga para que odien, porque todo hay, o se les asesina si discrepan de Hamás o buscan soluciones más. Entonces, esa es la situación. Entonces, claro, para justificar todas estas aberraciones hay que hablar de genocidio de Israel. Bueno, genocidio, si uno va al diccionario, genocidio es la voluntad de exterminio sistemático de un grupo humano, o sea, por razones de etnia, raza, religión, nacionalidad. Es justo lo que la Carta Fundacional de Hamás dice que hay que hacer con Israel. Genocidio es del río hasta el mar, porque Israel no aspira a exterminar a los palestinos, lo que aspira es a arreglar el conflicto. Hay un 20% de población árabe viviendo. Entonces, claro, pero a mí me decepciona mucho que Margarita Robles, que la considero con un poquito más de enjundia, pero la palabra genocidio se está utilizando, primero, frívolamente, segundo, inmoralmente, y tercero, como una excusa para justificar lo injustificable, que es premiar a Hamás por sus asesinatos masivos. O sea, este es el peor momento para plantear un reconocimiento unilateral, todas las personas de bien
queremos que se llegue a eso, pero las personas de bien no incluyen ni a Hamas, no incluyen a Irán, no incluyen a Hezbollah, no incluyen a muchos civiles palestinos que ahora mismo, lo siento mucho, pero antepondrían la destrucción de Israel a la construcción de un Estado propio, porque estarán engañados, porque jamás les pagará, porque jamás, digamos, ha generado como un Estado paralelo, o porque les pega un tiro si dicen lo contrario, que de todo se ha visto. Pero bueno, acusar a Israel de genocidio es una canallada, es una inmoralidad y dispara un sentimiento antisemita. Desde el principio lo que dispara es un sentimiento el genocidio al contrario, es decir, lo que exacto. Y acabo en Barcelona, por ejemplo, hemos asistido a vergüenzas como que los muchachos de Sacabat querían hacer un acto en la Universidad de Barcelona sobre seguridad, que invitaron a Samuel Vázquez. Claro, como Samuel Vázquez no les debía parecer lo bastante progre a la Universidad de Barcelona, les dijeron que imposible, que era la campaña catalana, que se tenían que buscar otro acomodo y les mandaron, bueno, se tuvieron que ir a un centro cívico donde Dios perdió la zapatilla. A la vez, el campus de la Universidad de Barcelona estaba lleno de carpas, jaimas y tal, pidiendo romper relaciones con Israel, con las universidades de Tel Aviv, y lo han conseguido. La Universidad de Barcelona ha incurrido en la vergüenza de romper relaciones con las universidades. Y todo esto quiere decir que todas estas burradas del genocidio y tal no salen gratis. No tienen ningún impacto en la esfera internacional, pero se la tienen en nuestra vida cotidiana moral. Y en la imagen que proyectamos hacia el exterior, los españoles, gracias a Dios, la votación, aquella votación de Eurovisión nos salvó un poco la cara a la población civil, y yo creo que hay suficientes representantes del gobierno israelí y suficientes representantes israelíes capaces de comprender que no toda la población española sigue. La política no distingue entre buenos. Pero la política no distingue, y internacionalmente, y lo que hace una nación y lo que hace un país lo hace a través de sus representantes democráticamente elegidos. ¿Qué se le va a hacer? Yo estoy harta que me digan, es que los palestinos no son Hamas, ¿no? Evidentemente, y los que matasteis en el Festival Nova tampoco habían votado Netanyahu. Pero al margen de Hamas, es que mucho antes de que naciese Hamas se ha intentado la paz con el pueblo palestino en muchas ocasiones, y antes de los palestinos, quiero decir, la punta de lanza contra Israel durante años fue los palestinos Egipto, solo le preocupan al gobierno de Israel por pura supervivencia, porque el gobierno de Israel sí le interesa solucionar eso. A todo el mundo. El ataque de Hamas era para dinamitar los acuerdos de Abraham, con los cuales Israel estaba buscando un acuerdo con las potencias árabes moderadas de la zona. Si no es un oxímoron hablar de potencias árabes moderadas, pero bueno, es un ejército armado, y ahí es donde Hamas actúa. Y ahora lo siento, pero hay que destruir a Hamas y su capacidad de combate, y los rehenes tienen que volver. Y mientras eso no ocurra, no puede acabar. Lo que asoma también aquí es una circunstancia, es decir, es muy fácil inventarse genocidios y hablar de la dignidad humana y hablar de lo que puedes y no puedes hacer cuando estás a 2.000 kilómetros o 3.000 o 5.000, como está creo que Noruega de Israel, y no estás ahí con el misil en la cabeza, con unos señores que te han lanzado 9.000 cohetes. O sea, que esta misma noche y yo he leído que eso se definía de ataque contenido. Sí. Es que yo he leído algún perla que lo ha calificado de ataque contenido. Entonces, la cuestión está, es decir, en la situación mental también de la sociedad europea o española, es decir, no, la parte que se deja cambiar algo en esto, es decir, ¿qué es una respuesta proporcional? ¿Qué es decir, mira, señor, usted tiene un vecino que le lanza 9.000 cohetes, que ha matado a 1.500 personas y heridas y secuestradas a otras 3.000, que lo único que quieren no es, porque ellos cuando hacen ese pogromo, ese ataque, es decir, no están buscando objetivos militares, no, es directamente la población civil, es decir, niños, abuelos, señoras, chicas, es decir, lo que haya por en medio. Es decir, entonces tú desde aquí dices, es que, claro, la respuesta es desproporcionada. Es decir, que tú no estás ahí. Tú no vives en esa línea, al lado de esa línea, donde en cualquier momento los que están te quieren matar. La noche que mandaron misiles, que se han lanzado por primera vez misiles desde Irán directamente, y se lanzó un 15% del arsenal que tiene Irán, que se dice que es lo que dice usted, y hubo gente que decía, bueno, era una especie de como decía, contenido, un ataque es un disparate. A mí me mandó un amigo mío que vive en Jerusalén un vídeo que había tomado su propia hija desde el balcón de su casa, viendo uno de esos pepinos que iba dirigido contra la ciudad en la que está viviendo. Y entonces dices, no le impactó en la ventana de su casa porque el gobierno de Israel se ha tomado
las precauciones de proteger a su propia población. Sí, pero cuidado, porque cuando se habla de la famosa Iron Dome, la cúpula de hierro, la gente se imagina que hay una especie de placa que no deja pasar los misiles. No, lo que es un sistema muy sofisticado que contraprograma un dron, un misil con otro misil. Sí. Cada vez que le das al botón para interceptar uno, se te van $90.000 de bala. Encima tienen que desangrarse económicamente para sobrevivir. Israel tiene que dedicar un gasto económico y humano a la defensa, que por eso digo, yo me creo al Estado de Israel cuando dice, oye, a ver si arreglamos esto con los palestinos y me puedo dedicar a otra cosa. En cambio, no me creo a Hamas y no me creo a Hezbollah y no me creo a Irán cuando dicen que buscan el bien de la población palestina, porque han encontrado ahí un capital humano inagotable para hacer daño. Estamos de acuerdo con respecto al panorama. Están repitiendo una cifra de 34.000 civiles asesinados. Sí, pero si la fuente es Hamas. No, pero ya se ha comprobado que es sensiblemente inferior, y además que, claro, como ahí esto no, por parte de Hamas, no es una guerra asimétrica, es decir, es una guerra asimétrica, no es muy difícil saber si un presunto civil entra en un hospital y fallece, si era un combatiente o no era un combatiente. Cualquier persona que vaya vestido con unos vaqueros y una camiseta. Pero bueno, por encima de esto, es no aceptar el hecho de que una sociedad que está en el punto de mira y que tiene unos enemigos que desean aniquilarla, y de hecho lo intentan una y otra vez, no lo dicen de palabra, y matan, y violan y asesinan y cometen. Y yo he visto en las imágenes estas que se decapitar a una persona con una azada. Un momentito, por favor, yo interrumpo. Y no entender que el mundo tiene a veces circunstancias en las que por más que tú quieras, es decir, ser quirúrgico, no hacer daño a terceros, no a tener daños como llaman colaterales y tal, es decir, cuando se trata de defenderte, tienes que aniquilar a veces al enemigo. Es decir, nosotros cuando hemos vivido guerras mundiales, no había compasión. Es decir, ¿por qué? Porque la guerra, nos guste o no, que es una de las calamidades mayores que puede tener el ser humano, aparte de las enfermedades y tal, no admite a veces ese juicio infantil de son unos asesinos. Mira, cuando usted empieza una guerra, cualquier sentido de lo moral puro que usted pueda tener, tiene usted que asumir que va a sufrir considerablemente. Es decir, y si usted quiere sobrevivir y su familia no ser asesinada, pues igual tiene usted que matar. Es decir, y eso a mí, a nadie que sea medianamente normal, lo de matar le parece algo aceptable. Pero si usted no tiene más remedio, pues tendrá que hacerlo, ¿no? El tema de las relaciones entre Israel y Palestina, yo creo que si hay algo que simboliza lo que es aquello, es lo que pasó en 2005 cuando Israel se retira de Gaza. Israel se retira de Gaza, empiezan a gobernar en Gaza los palestinos, e Israel se retira llevándose lo único que les importaba, que eran los cadáveres de israelíes que había en cementerios judíos en Gaza. Los desenterraron uno por uno para que no los profanaran, los cadáveres, y se los llevaron a Israel. El resto lo dejaron todo, incluidos los invernaderos donde israelíes cultivaban fruta y verdura en territorio de Gaza. Lo primero que hicieron las autoridades palestinas al tomar control de Gaza fue destruir los invernaderos. ¿Por qué? Porque no les interesa una población palestina que pueda vivir normalmente de su propio esfuerzo, y se han dedicado a recibir el dinero de todas las organizaciones supuestas de ayuda internacional, y en vez de invertir ese dinero en beneficiar a su pueblo, lo han invertido en crear una red de túneles que permite que pasen vehículos blindados por debajo de Gaza, red de túneles que han utilizado en el ataque contra Israel. Eso es no Gaza. Se usan como refugios para la población en absoluto, son solamente para las actividades de los terroristas. Exactamente. Planteado como hemos planteado esta situación, y parece que estamos todos de acuerdo en que la situación es esa, allí, etcétera, y parece que estamos todos de acuerdo en que la declaración actual y la declaración de Sánchez de reconocimiento del Estado palestino es un error histórico y que en este momento es el peor momento para realizarla. Yo quiero luego volver una vez más a la política nacional y decir, ¿quién me asegura a mí? ¿Quién tiene en este momento una posición más clara? Y yo, en este fin de semana, ha habido una entrevista que me ha gustado. La escuché porque estaba recogida en vídeo también.
de Juan Fernández Miranda en ABC, que no es precisamente íntimo amigo de Santiago Abascal, pero vi la entrevista y la entrevista me gustó mucho porque me encontré con lo que yo espero que tiene que ser un periodista. El periodista iba a cuchillo, con muy buenas maneras, etcétera, pero las preguntas, todas y cada una de las preguntas, eran muy malintencionadas, porque quería recibir una información. A mí me encantaría que todas las entrevistas fuesen de esa manera. A mí lo que me gustaría es que Juan Fernández Miranda, cuando entrevistase a Feijóo, lo entrevistase con el mismo cuchillo entre los dientes. Pero a Santiago Abascal lo entrevistó de esa manera. Y yo creo que estuvo francamente bien en básicamente todas las respuestas, y especialmente la respuesta sobre el Estado palestino, etcétera. Santiago Abascal se ciñó exactamente a lo que sucede hoy, en este momento. Dijo, en este momento es una atrocidad reconocer el Estado de Palestina. Y él mismo dijo, el primer interesado en que haya un Estado palestino, el que haya dos Estados en ese territorio, desde el nacimiento del Estado de Israel, ha sido el Estado de Israel. Y las 5 ocasiones que se ha malogrado ese objetivo ha sido siempre por culpa de los palestinos. Y vamos, es que Arafat estuvo a punto de firmar en un momento dado, ya en los últimos días de su vida, estuvo a punto de firmar un acuerdo que les era absolutamente favorable. Y sencillamente no lo firmó porque él es muy consciente y dice, es que si vuelvo con esto firmado me matan. Claro que eso es un problema se acabó que tiene. La broma, se mata como le mataron a Anwar el-Sadat los egipcios cuando firmó la paz. Yo lo único que diría es decir, es que no han tenido ni siquiera la decencia y a lo que de reconocer, que no este reconocimiento meramente no sé cómo llamarlo, pero decir que no tiene una trascendencia realmente, digamos, a nivel internacional. Es que ni siquiera les hayan puesto como condición, oye, os vamos a reconocer, pero liberar a los rehenes, exacto. Sí, ¿cómo te voy a reconocer si tienes ahora mismo gente retenida y torturada del Estado de ciudadanos de Israel? Pero es que eso sí que es una inmoralidad. Es decir, a mí no me parece que eso tenga ni medio ya. Eso es para coger y directamente preguntarse qué clase de animal de verdad es el presidente, nuestro presidente. Es decir, entonces, no tiene ni la menor humanidad. Conocemos cuál es la postura del gobierno, conocemos lo que ha dicho. Dejen ustedes hablar un poco a doña Ana, que la tienen aquí un poco cohibida. ¿Cuál es la postura del Partido Popular al respecto? A ver, en el tema de Israel y Palestina, o sea, de Israel y las potencias islamistas que desde el primer día han intentado destruir, la pauta siempre es la misma. Intentan destruir Israel por las malas y si no sale bien, luego se pide tiempo muerto para rearmarse, para que, porque ahora, ¿por qué tanta insistencia en un alto el fuego? Para que jamás se pueda rearmar, porque si esto sigue, jamás va a ser destruida y borrada de la faz de la tierra, que es lo mejor que les podría pasar a los palestinos, que jamás fuera borrada de la faz de la tierra. El problema es que el coste en vidas humanas y en desastre humanitario va a ser atroz. Pero bueno, el problema es que aquí hay una constante mentira y hay una constante irresponsabilidad y no llamar a las cosas por su nombre. Entonces parece que tú para defender lo obvio tengas que ser, fascista, nazi, lo siguiente, cuando en realidad son evidencias, o sea, está muy claro. Entonces, a ver, yo realmente llamo a la gente que le preocupe la vida de los civiles palestinos, de cualquier civil que viva en la zona, que vea quién está por la vida y quién está por la muerte. Y yo realmente creo que aquí en España por lo menos se elige bando muy alegremente, muy frívolamente, y a lo mejor por la tradición aislacionista de España, pues los años de autarquía, los años de estar ausentes de las 2 guerras mundiales, nos parece, hablando, que meter la pata en política internacional es gratis. Y es verdad que no somos Estados Unidos, no somos, o sea, no cortamos ni pinchamos, aunque a veces no nos guste, pero la degradación moral que eso provoca, insisto, en nuestra política interior y el absoluto descrédito más allá de nuestras fronteras, de nuestra política exterior, no es gratis y se acaba pagando. Y en este caso, además, nos hace corresponsables de esa misma matanza que se dice querer evitar. Porque si te posicionas con los asesinos, claro, te posicionas contra las víctimas. Es que los asesinos, porque yo he oído a Álvarez, estaba muy indignado con un vídeo que parece que ha retuiteado el ministro de Defensa israelí, que es un vídeo en el que parece como si fuese un vídeo hecho por Hamás y dice, Hamás le da las gracias al gobierno español.
Álvarez está muy indignado. Es que hasta los talibanes han felicitado a Sánchez. Claro, yo he visto también comentarios de personas que dicen, hombre, es que no hay derecho, esto nos indigna, y hay personas que dicen, ¿a quién no le indigna que el ministro de Defensa reponga este vídeo? Y te digo, amigo, a mí lo que me indigna es que tengamos un gobierno que ha sido felicitado por Hamas. Es que ha sido felicitado, eso es un hecho. Eso no es que se lo haya inventado el ministro de Defensa israelí, es que ha sido felicitado por Hamas. Si lo que va a hacer el ministro de Asuntos Exteriores, lo que va a hacer el presidente Sánchez mañana, recibe la felicitación de Hamas, cualquier persona medio decente en España hoy en día debería decir, eso es un error. Y yo sigo esperando, insisto. Yo he oído a Abascal, pero no sé lo que ha dicho el Partido Popular todavía no sé. Bueno, es que han dicho una cosa y la contraria. Claro, por eso digo, pero el Partido Dependiendo Popular... de quién pregunta. Claro, porque yo he escuchado a Isabel Díaz Ayuso y parece que tenía una idea más clara al respecto, pero he escuchado a López Miras, que luego parece que se ha escuchado y ha dicho que era un error de interpretación, pero Moreno Bonilla no. Moreno Bonilla ha dicho claramente que era una ocasión muy buena para hacer lo que el gobierno y que respaldaba la decisión del gobierno, y todavía no sé lo que ha dicho Feijóo. Ha dicho, y con Israel ya veremos. Es la única frase la que ha incluido la palabra Israel hasta este momento, y sigo sin saberlo. No, la cuestión es que encima hay una imagen de Pedro Sánchez que sale, no sé en qué programa, alguno de estos que le ponen la alfombra roja, de los muchos que tiene, en el que dice que ha estado del lado correcto de la historia, que cuando con el tiempo los españoles que han estado de su parte y del lado correcto de la historia vean este episodio, él piensa en la historia, se sentirán orgullosos y estarán convencidos de que han hecho lo correcto. Es decir, es todo tan repugnante, porque es una cuestión de una persona que yo creo que yo no sé, dicen un psicópata, yo creo que es una persona que es un sociópata, es una persona que no tiene ningún tipo de asertividad, que no tiene ningún tipo de conciencia, que habla del sufrimiento de los que le interesan cuando en realidad le importa muy poco su sufrimiento, y que desde luego ignora a aquellos a los que también están matando, ¿no? Es decir, y todo lo hace simplemente con un objetivo, el de... Yo no creo que simplemente permanecer en el poder un día más, sino yo creo que tiene algún delirio. No. Algún delirio. No, yo creo que es lo que dice doña Ana. Está trabajándose el puestecito donde se quiere colocar cuando dejemos. Pero aparte del puestecito, a ver, aquí yo creo que como sociedad tenemos que hacer una autocrítica. Porque, a veces uno tiene el presidente del gobierno que se merece. Claro. Una y primera. A ver, a mí me gustaría poner sobre la mesa algunos datos. A ver, y por ejemplo, yo tengo una crítica muy fuerte al Estado de Israel en este tema, que es su política de comunicación apesta. Apesta. O sea, yo no entiendo cómo puedes mandar una embajadora, que por lo demás es una buena mujer, que casi no sabe hablar español, al programa de Silvia Enchaurrondo, que eso es como mandarla, vamos al matadero. Sí. Y bueno, por ejemplo, aquí hablamos del lado bueno de la historia. Bueno, por ejemplo, la embajada israelí ha hecho pases muy, muy selectivos de imágenes durísimas de lo que ocurrió el 7 de octubre. Yo las he visto, las vi en Cataluña cuando todavía era diputada al Parlamento catalán. 5 diputados de 135 aceptamos la invitación. 5 solo. 5 solo de 135. Las imágenes eran atroces. O sea, yo he visto en esas imágenes decapitar con una azada a una persona. Evidentemente no la decapitabas ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. He visto un padre en ropa interior con sus hijos, porque el ataque les sorprende en la cama, agarrando a sus hijos pequeñitos, metiéndose, cruzando el patio de la casa en un cobertizo. Los de Hamas tirar una granada dentro, el padre morir abrazado al niño más pequeño, los otros niños salir en calzoncillos, ensangrentados, llorando en la cocina, uno quejándose que no veía, mientras el terrorista abre la nevera y se sirve una Coca-Cola. He oído la grabación de uno de los terroristas llamando a sus padres con el móvil de sus víctimas, de la chica que acababa de matar, diciéndole a sus padres que estuvieran orgullosos de él, que aquel día por primera vez había matado judíos con sus manos y que era un héroe. Y todo esto no es un montaje del Mossad, son imágenes que los propios de Hamas reproducían en sus redes sociales, y se ve, por ejemplo, la famosa imagen del camión de aquella chica, sí, que nada más había que ver la imagen para que el cuerpo tenía una posición muy antinatural, pero se ve como esos civiles palestinos a los que se invoca jalean
claro. No sabes si por miedo, por convicción, por lavado de cerebro, por lo que sea, pero el caso es que lo están haciendo. ¿Y cuál es su crítica a la propaganda israelí? Pues hombre, a ver, mira, ahora todos, por ejemplo, tenemos muy claro lo que significó el Holocausto, pero el relato del Holocausto, o sea, tardó como 50 años en materializarse. No fue inmediato, no fue al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo tenía claro lo que había pasado en los campos. Tardó ahora décadas ese relato en cuajar. Y ahora tengo la impresión que va a pasar lo mismo. O sea, que de aquí... Pero yo ahí no veo la responsabilidad de Israel. Al contrario, la responsabilidad es nuestra, y se lo explico. Si yo recibo un ataque como el que ha recibido Israel, hombre, yo... Pues que quiere que le diga, tengo pudor en enseñar las imágenes. Mire cómo me violan, mire cómo me torturan, mire cómo me queman vivo. Oiga, no sé, las personas normales tenemos pudor a la hora de exhibir eso. Y pensamos que el resto del mundo son normales y que con exhibir un poquito de lo que nos han hecho, el resto dirá, pues tiene usted razón, esto es intolerable y vamos a por los de Hamás. Si no ocurre así, claro que no necesita la casquería completa. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que, aunque es verdad que la mayor parte de la opinión pública occidental no necesita la casquería completa para saber que lo del 7 de octubre fue un horror, pues resulta que la gentuza que nos gobierna, esa minoría antisemita progre, sí que parece que necesita la casquería completa. Y entonces Israel está sacando algunos otros vídeos medidos. Pero, aunque les ofreciese la casquería completa, tenemos un problema añadido que se añade a lo que decía yo de esa... O sea, que ir a llorar al cine de aquí 50 años, hacer la lista de Schindler, versión palestina, aquí 50 años, ir todos a llorar al cine de 50 años, no soluciona. Cuando hay que dar la cara pero por Ana, esta gente es ahora. Una cosa, es decir, el problema está en que yo he ido a dar una charla a jóvenes y no sabían que existía una guerra mundial, que hubo una guerra mundial, ¿vale? Es decir, es que vamos a ir al núcleo del problema. Es que hablas y yo creo que los jóvenes no saben lo que es un genocidio. Sí, no, claro, no saben lo que es una guerra. Hay gente hay chavales que confundían como las dos guerras mundiales, en los que mandaban más papilas, como si fuera una con un intermedio. Que en cierta forma me pareció creativo y de alguna manera, pues oye, se podría decir. Pero hay gente que no sabe que ha habido unas guerras mundiales, que no sabe que ha habido esas matanzas, no saben que ha existido el gran salto delante de Mao, que según los últimos datos costó 55 millones de vidas, más que toda la Segunda Guerra Mundial. No sabe mundial. que son los Gémeres Rojos. No sabe lo que son los Gémeres Rojos. No saben, es decir, bueno, preguntarle la guerra de Corea ya es que alucinas en colores. Es decir, la guerra de Vietnam no saben si fue a final del siglo XIX o una guerra del siglo XX. Es decir, ¿cómo les vas a convencer? Porque es que decir, la moral, la dignidad humana también se basa en el conocimiento. Si tú eres... Y en el querer conocer, porque nadie nace enseñado. Pero sí. Deber moral es conocer. Sí. Es decir, no puedes ir por el mundo emitiendo juicios sin conocer. Eso es, primero, de gañanes. Segundo, te convierte en carne de cañón. Y tercero, te hace inmoral. Una persona inmoral, no digna de convivir con los demás. Entonces, este es el problema. Es decir, ¿cómo que Israel ha necesitado 50 años para construir la verdadera imagen de lo que fue aquel genocidio? ¿Qué más da? Hay gente que repite, ¿Qué más da si no importa? Es decir, estamos utilizando términos como negacionismo, genocidio, la izquierda, con un sentido tan vil, racismo, tan desnaturalizado, tan asqueroso, y sin embargo se ha normalizado. ¿Por qué? Nadie sabe realmente lo que fue la matanza de judíos. Es decir, sabemos algunos, pero inmensa mayoría de la población, mucha gente no sabe, ni le interesa saber. Lo que le interesa es aquello que cree que le conviene. Es decir, yo soy de izquierdas y por lo tanto no puedo estar con Israel. Me da igual todo lo demás. Lo cual es ridículo porque en su origen el sionismo, el movimiento de los kibbutzim, se inspiraba en el socialismo. De hecho, es la única experiencia socialista que ha salido medio bien. Y en un primer momento el primer aliado estratégico del Estado de Israel era la Unión Soviética, que luego las cosas se tuercen. Las armas que usaron en la primera guerra y cambia totalmente, pero esta dicotomía de que si vas con Israel eres de derechas y si eres anti... Bueno, a mí me encantó hace poco en Barcelona Raimon Forado, el presidente de la CIB, la Comunidad de Barcelona, se le hinchó la kippah y se le dijo...
Estoy harto de oír que no, yo no soy antisemita, soy antisionista. Un antisionista es un antisemita cobarde. Y se quedó. Bueno, y es así. A mí me ha sucedido de tener alguna discusión en Twitter de personas que siempre dicen, no, yo soy antisionista, yo no soy antisemita, bla, bla, bla. Y al tercer comentario... El antisionista es aceptar la destrucción del Estado de Israel. Se dice pronto. Al tercer comentario te están haciendo menciones a los judíos de hace 2000 años que crucificaron a Cristo. Y digo, vamos a ver, lo que está usted es que usted tiene un odio metido en médula contra un pueblo judío porque a usted le dijeron que es un pueblo deicida y no sé qué, no sé cuánto. Esto no tiene nada que ver con el Estado de Israel actual. Entonces dice, no, yo no soy antisemita. Coño, si lo lleva usted dentro y el pero es comentario que sale a flote. ser antisionista es más grave de lo que ver, porque ser antisionista quiere decir que tú crees que el Estado de Israel sobra de la faz de la tierra. Y lo siento, pero es un Estado democrático. O sea, a ver, yo, por ejemplo, nadie plantea que haya que eliminar Rusia a la faz de la tierra porque no estés de acuerdo con determinadas políticas de Putin. Nadie plantea, pues yo que sé, que si el presidente de Estados Unidos no me gusta hay que eliminar los Estados Unidos. Bueno, sí, hay lo plantean. Bueno, sí. Hay un error tremendo. Pero claro, que ser antisionista no es ser una hermanita a la caridad. Es que además hay es un querer tremendo. eliminar un Estado democrático y evidentemente Eso a sus no va a habitantes. suceder. Eso no va a suceder y además el mayor engaño de todo es que hay muchas personas que realmente piensan que eso terminaría con el problema. Y eso no termina absolutamente con ningún problema. El día que echasen, si alguna vez sucede, que no va a suceder jamás, el día que acabasen con el Estado de Israel y el día que lo invadiesen todo y que toda esa franja del Mediterráneo no pudiesen teñir de verde y fuese absolutamente islámica, sería un día de celebración, un día de triunfo y sería el disparadero para el día siguiente que hará por el resto del mundo. Porque es que es así. Sí, pero además es una cuestión de aceptación de los hechos correctos o más afortunados de la historia o más desafortunados. Es decir, el Estado de Israel ¿por qué han tenido que ahí? Podían haberlo puesto ahí, ¿por qué no haberlo puesto en la costa este de Estados Unidos? Es decir, está ahí, ahora está... Es que era su... Bueno, que yo no voy a entrar a decir, es que... A ver, era un protectorado británico y antes era territorio del Imperio Turco. Es que, a ver, y en todo caso... pero tiene una cierta vinculación histórica con el pueblo pero de Israel ocupaba no un espacio pequeñito y evidentemente que ha ido ampliando su territorio, que se llama territorio. Pero a ver, es que si a ti te invaden y tú, por desgracia del que te ha invadido, no solo no pierdes la guerra, sino que la ganas, ¿cómo se creen que se ha construido el territorio histórico de España, Francia, Alemania una de las a lo largo del tiempo? Bueno, lo que voy es a evitar eso. Es decir, es que eso es caer en ese diletantismo donde de verdad anida la mala fe. Sí, Israel no tiene derecho a ganar guerras, solo a perderlas. Entonces, claro. La cuestión está en decir, están ahí. Entonces hay que reconocer su derecho a la existencia y a la defensa. Y a la defensa. Es lo que hay. Entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que se erradique el Estado de Israel? No puede ser. No es realista. Se acabó. A la siguiente discusión. ¿Cómo vamos a hacer para que esas personas puedan estar ahí y tener los mismos derechos que tiene usted viviendo en España? A que no le maten. Claro. Vamos a verlo. Es decir, eso es política. Y todo lo demás es odio. Sí, odio, enquina y sobre todo, lo peor, lo más apestoso de todo, el utilitarismo de Sánchez y Yolanda. Que eso ya es el colmo de lo asqueroso. Doña Carmen Carbonell, que nos trae la opinión de los oyentes. Recuérdenos cuál era la libre encuesta de hoy. Así es, don Luis, les traigo la libre encuesta y algunos comentarios que nos han dejado nuestros queridos oyentes, tanto en el chat de YouTube de Radio Libertad como en X, en el antiguo Twitter. Yo les dejo la pregunta aquí encima de la mesa, que igual lo quieren responder nuestros contertulios. La pregunta es, ¿tiene ya decidido su voto para las elecciones europeas del 9 de junio? Y dábamos 4 opciones. Sí. La primera, la segunda, dudo entre 2 partidos. La tercera, dudo si ir a votar. Y la cuarta, me abstendré. ¿Le lanzamos la pregunta aquí a nuestros contertulios? Vamos a ponerles en un compromiso. No, compromiso no hay que... ¿En estas elecciones europeas? Sí. Por supuesto que voy a ir a votar, es un voto estratégico y... ¿Y tiene decidido a quién? Sí, vale. Claro que tengo decidido. ¿Doña Ana? Yo también, no lo voy a contar, pero tengo decidido. No, claro, no hay que Yo sí lo tengo decidido. Y no lo voy a decir porque creo que mis oyentes, los oyentes lo necesitan que lo cuente, pero... Bueno, o sea, los 3 lo tienen decidido. Sí. ¿Qué es lo que dicen nuestros oyentes? Pues me sorprende, don Luis, un 89% de los encuestados lo tiene clarísimo. Dice que sí, que tiene decidido ese voto. Que va a ir a votar y que sabe a quién. Exacto, que tiene ya decidido 89%. Su voto. Sí, el 89% de los encuestados. La verdad es que es una auténtica barbaridad. Hay un 6% que duda entre 2 partidos, hay un 3% que se va a abstener y hay un 2% que duda si ir a votar o no. Bueno, pues eso. O sea, entre abstención y votar, 2% hay que dudan. Y otros que saben que van a ir a votar
pero no tienen claro todavía a quién, 6%. Exacto, 6%. Los así oyentes de este programa son gente con las ideas claras, ¿no? Como decimos. Comprometida, arrecha, concienzuda. me encanta esa palabra. Arrecha. Fijaos cosas que os cuento. Por ejemplo, comentarios de José Calauche, que en su caso dice que solicitó hace 11 días la documentación para el voto por correo y no le ha llegado todavía. Hay bastantes casos de estos que dicen, a ver si me voy a quedar sin votar por un tema de los plazos. A mí me pasó una vez, ¿eh? Sí, sí. En las elecciones del pasado 23 de julio hubo mucha gente que por ese tema de las vacaciones, acordaos, que también era época así un poco de veraniega, estuvo la cosa complicada. Alguien que se hace llamar en Twitter Padres por la Verdad dice, también sé a quién no votar. En primer lugar a los del voto útil, en segundo lugar a los de la Agenda 2030 y en tercer lugar a los que antes pedían la abstención y ahora piden el voto. O sea que tiene claro no solo a quién va a votar, sino a quién no va a votar. Sí. Ana Stafford, nuestra querida Ana, dice que tiene decidido el voto del 9 de junio y ya puestos, dice, también el de las elecciones generales próximas si me piden más detalles. O sea que ya sí que está, vamos, súper concienciada, efectivamente. En el chat de Radio Libertad en YouTube, Noé Martínez dice, el que no vota a quien no le administra bien, le da oportunidades a los progres despilfarradores porque esos votan todos. Hablando precisamente de quién se iba a abstener, quién no tenía muy claro si ir a votar o no. Alguien que se hace llamar ICM es muy crítico con el Europarlamento, con lo que pasa en Bruselas. Dice, no hay oposición, en Europa todos votan por lo mismo. Juan Lizán Castro dice, enhorabuena don Luis, soy muy mayor para que me tomen el pelo y el PP es más de lo mismo. Hacen cosas muy parecidas al PSOE. Y Pachila nos recuerda algo que dijo López Aguilar este fin de semana, que va de número 13, por cierto, en las listas del PSOE a Bruselas, al Europarlamento. Cuenta lo siguiente, López Aguilar dijo este fin de semana en un mitin del PSOE, el Parlamento Europeo es nuestro, no dejemos que nos lo quiten. Esa es la realidad que muchos no quieren ver. Están aterrorizados con esa idea, porque lo están viendo ver. Es una amenaza muy seria. No, pero al final el que pierda el RC, poder. El grupo RC, pues sí. pacte para. Están haciendo unos movimientos. La semana pasada ha habido unos movimientos. Porque no tienen candidato propio. De aproximación a Meloni. Meloni de repente ha dejado de ser uno de los demonios. Sí, y entonces hay, por parte del Partido Popular Europeo, correcto. Están lanzándole miguillas, están intentando institucionalizarla. Vamos a ver si conseguimos, porque si nos hacemos con los representantes, ellos ya cuentan diputados y dicen, ¿a quién sumamos a esa hegemonía completa? Es que no es tan sencillo. ¿Quién puede ser? Más complicado. Yo creo que el problema es que el grupo de RC no tiene un candidato propio. Ha ocurrido que uno de los partidos que están en ese grupo ha hecho unas declaraciones, no han tenido que expulsar del comité, porque ha hecho unas declaraciones que además yo no sé... RC no es ECR, siempre nos confundimos. Sí. Nos pasa mucho. Yo el otro día lo escribí de esa manera también. Es que menuda trampa, perdón a los oyentes, sí, porque es por la costumbre. Y agradezco la corrección. Entonces, no tienen candidato propio. Van a tener que transaccionar con von der Leyen. Seguramente von der Leyen yo no creo que los vaya a pastorear para llevar a sus postulados, sino que va a ser al revés porque los va a necesitar. Porque lo importante es que se conviertan en una fuerza decisiva, porque eso es el cortafuegos que puede haber respecto a unas políticas que son verdaderamente suicidas en Europa. Son suicidas. Esto hay que repetírselo a la gente. Es decir, claro. La transición energética es posiblemente una de las políticas peor planificada que puedan existir en la faz de la Tierra y que ya están generando unos daños. De hecho, pararlo ahora no garantiza que algunos de los daños que se han generado puedan ser restaurados. Es decir, eso ya de entrada, vamos ya tarde. Pero yo creo que la situación va a ser complicada. En cualquier caso, bajo mi punto de vista, ahora mismo es un voto estratégico votar a toda aquella opción que no sea todo lo que ha habido en la Unión Europea hasta ahora. Que sea romper esa hegemonía, que permita entrar un aire fresco. Un voto conservador ahora mismo en la Unión Europea es un voto estratégico, es decir, bajo mi punto de vista. Y yo ya, si tengo que andar distinciones entre este me gusta y este no me gusta, este dice cosas muy raras, este es muy serio, tal. Creo que la subida de ECR se nos va a pasar el arroz. Creo que la subida de escaños de todo lo que gira alrededor del grupo ECR va a ser beneficiosa para todos los ciudadanos europeos. Yo creo que es imprescindible ahora mismo. Bueno. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, por traernos la opinión de los oyentes. Muchísimas gracias, doña Ana Grau, por haber estado aquí un día más. Muchísimas gracias, don Javier Venegas, y sobre todo por venir a pesar del pinchazo. Muchísimas gracias, don Borja Montoro.
Muchas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar con los amigos de Mederi Nutrición. El Toro TV también es Radio Libertad.